es una tremenda oportunidad a nivel de Costa Rica, ¿cierto? Y lo digo, digamos, ya con una experiencia de 4 años acá en el país, de ver cómo un equipo de consultores, ¿cierto?, se puede integrar de una manera asertiva, precisamente, ¿cierto?, empática y con tecnologías que apoyan, obviamente, a la gestión de personas. Y creo que hoy día el mercado costarricense está preparado para ello. Es un nicho muy interesante, precisamente porque tenemos también la oportunidad de traer desde Chile, ¿cierto?, a Costa Rica toda esa experiencia que ustedes ya han adquirido, por supuesto, a través de los años. Esta última actividad sobre Aira es interesantísimo cómo la inteligencia artificial va acelerando y va facilitando y ahorrando tiempo principalmente. El tener una terna en cuestión de 5 días para nosotros sería fenomenal porque, por ejemplo, tenemos una junta directiva que solicita una lista de potenciales gerentes y tenemos que aplicar test de psicométricos y valorar ciertas competencias que con los métodos tradicionales prácticamente se nos hace imposible poder llevarlo en una semana. Me parece que es sumamente valioso e interesante el hecho de poder ir adaptándonos, entendiendo que no es un tema de reemplazar a las personas que trabajan con nosotros, sino más bien pues facilitar los procesos, hacerlos mucho más eficientes, más efectivos, más ágiles y poder tener incluso la posibilidad de contratar a un montón de candidatos que por diferentes circunstancias uno nunca los va a ver y que son opciones que están ahí presentes. Entonces, me parece que es sumamente valiosa la herramienta, muy amplia. Con respecto a la herramienta de trabajo, me parece excelente. Agiliza cualquier cantidad del proceso. Y con respecto a la tecnología, yo considero que uno no debe tenerle miedo, ¿verdad? Al final de cuentas es una herramienta para agilizar procesos, para actualizarnos. Me gusta mucho el programa que, a pesar de que es algo completamente tecnológico, al final de cuentas uno toma la decisión, ¿verdad? Tengo la opción de tener varias opciones y yo escoger entre esas opciones. El mercado costarricense es muy parecido al chileno y es muy complementario. Por lo que veo que ustedes están supliendo algo que hoy día Costa Rica no tiene, sobre todo en este tema de reclutamiento. Nosotros sí llevamos mucho más años de ventaja sobre Costa Rica en cierta área y yo creo que esta es una de ellas. Por lo tanto, sí yo veo una oportunidad a este punto porque con todas las personas que ustedes han reunido y que hemos estado nosotros, a todos les ha interesado de una u otra manera. Para nosotros en Assertive resulta tremendamente relevante poder mostrar en el mercado costarricense nuestra oferta exportable de servicios en materia de consultoría, selección de personas y capacitación. Los dolores organizacionales y corporativos son similares en todas las relaciones. Hay situaciones complejas en materia de personas y cómo gestionarlo, y creemos que transformar la organización tiene que ver con gestionar a su capital humano, ¿sí? Si a eso hoy día le implementamos tecnología, sin duda tenemos una tremenda herramienta potenciadora para poder alcanzar todos lo que son los objetivos corporativos y, por cierto, las misiones institucionales. Así que los invitamos a que sean parte de conozcan nuestra oferta de servicios y poder caminar hacia la transformación del capital humano en la organización.